Correcto, muy buenas noches. Muy buenas noches con todo, agradeciendo justamente a los organizadores del Círculo de Abogados por la invitación y vamos a compartir esta segunda clase, si me permite. Muy bien, correcto. Por favor, me confirma si pueden visualizar la pantalla y si el audio está correcto para iniciar. Sí, sí, todo en orden, doctor Miguel. Correcto, muy bien. Eh, el día de hoy vamos a ver ya el tema de fondo, el tema de duplicidad de partidas registrales o lo que denominan los españoles la doble inmatriculación, ¿no? Algunos países en Latinoamérica están trabajando también este tema de la duplicidad, pero sometiéndolo a un tema de carácter judicial, generalmente, ¿no? Un procedimiento de mejor derecho debido a que el registro, como en el caso peruano, es un registro de corte español, ¿no? De origen español, donde en su momento, cuando se generó el registro en el año 1888 y en muchos registros en Latinoamérica, no era obligatoria la presentación de planos, ¿no? Y eso de alguna manera produjo imperfecciones con respecto a las inscripciones, ¿no? Son problemas de alguna manera del sistema registral, a diferencia de otros sistemas como el sistema australiano, el Torrens o el sistema alemán, que sí está correlacionado el tema de la inscripción del derecho de propiedad con respecto al predio ubicado, ¿no? Al tema del plano, mapa o el tema de alguna manera de una representación gráfica que define la ubicación exacta de un predio, ¿no? Entonces, estamos frente a una combinación de lo que se llama el tema del catastro con el registro, una fusión que se llevó de alguna manera a cabo a través de esta conceptualización del sistema registral, ¿no? En este caso, el sistema registral español, alemán, disculpen, y el sistema Torres que también tuvo ciertos avances con respecto al tema de bases gráficas. En el caso peruano, estamos de alguna manera recién iniciando un tema de fusión de la parte gráfica con la parte, digamos, registral, literal, ¿no? De los títulos. Y por esa razón, uno de los principios básicos del registro es que se encuentra en continua actualización, debido a aún no concluye con este proceso de poder representar todos los derechos de propiedad inscritos desde 1888 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, falta mucha información que ingresar, falta mucha información que procesar y más aún, algunas limitaciones del registro, por ejemplo, la actividad de campo, ¿no? Definir el tema de los polígonos ha traído como consecuencia de que la información no se procese o no se actualice con la velocidad que se necesita. Por esa razón, de que se generan estos procesos de duplicidad de partidas debido a la falta de esta actualización de las bases gráficas, ¿no? Ahora bien, eso se entendió o se comprendió a partir de la creación de COFOPRI, en el sentido de que COFOPRI entendió esta problemática y trató de darle una solución de alguna manera alternativa al tema. No, de alguna manera, no aliada con el registro en un primer momento, porque se pensó de que la información que producía COFOPRI de alguna manera iba a estar desligada del registro. Después ya hubo una especie de, de concertación con registros públicos, en este caso de unión con el registro, y ahí comenzaron justamente a nacer pues estas famosas bases gráficas de propiedades, donde todo se concentraba en planos digitalizados a través de un sistema, a través de una base gráfica en AutoCAD, y esta de alguna manera representaba los derechos de propiedad, ¿no? Se produjo aquí una suerte de actualización de toda la información, pasar, digamos, de la información cartográfica en papel, dibujada a mano sobre cartografía, uno en 100.000, uno en 50.000, uno en 10.000, para pasar a planos digitales donde esas mismas propiedades se representaban ya en forma gráfica, ¿no? Eh, COFOPRI, al igual que los entes formalizadores en materia rural, han trabajado de esta manera para poder implementar esta base gráfica, ¿no? La base gráfica registral. Y se ha tomado mucha de la información de COFOPRI, del EXPET y de otras instituciones para poder actualizar esta base. Se viene haciendo actualmente, pero no se ha cumplido aún el objetivo. Hay mucha información, como hemos dicho, que falta por implementar y recoger en el registro de predios, que quiere decir a través de la base gráfica registral. Ese es un punto de partida inicial con respecto a esta problemática.
El segundo problema que se está presentando en el tema de bases gráficas y duplicidad es el tema de la falta de actualización de la información registral. Si bien es cierto, tenemos información a veces de haciendas, fundos antiguos, estos fundos o haciendas o las mismas comunidades campesinas y nativas sufren lo que se llaman mutaciones o independizaciones o fraccionamientos de sus territorios y se independizan en otras partidas a favor de particulares, a favor de entidades del Estado. Entonces, esos cambios, esos movimientos registrales, esos asientos nuevos registrales, en muchos de los casos no se representa en la cartografía base, ¿no? Y esto conlleva justamente a una desactualización del catastro registral, de la base gráfica registral, para caer nuevamente en este tema de generar nuevamente duplicidades registrales. Y esto, de alguna manera, va de la mano con las metodologías que se vienen aplicando en el tema de formalización. Por ejemplo, en el caso de COFOPRI, cuando inició sus primeros procedimientos de formalización, ya sea sobre terreno estatal o procedimientos en propiedad privada, la prescripción adquisitiva, de alguna manera se coordinó con el registro de que cada vez que se independizaba un predio, COFOPRI tenía que dejar siempre los remanentes, definir los remanentes a través de siluetas o a través de planos ya georreferenciados, ¿no? Y siempre se ha hecho así, ¿no? A nivel judicial, a nivel administrativo, a nivel de notarial, siempre tiene que haber un remanente. Es decir, si tengo 100 hectáreas y prescribo 5 hectáreas, quiere decir que me quedan 95 hectáreas definidas con un plano. Eso es lo que conlleva de alguna manera la esencia de una inscripción registral. Siempre tiene que haber un remanente donde descontar las áreas, lo que no sucede en otros países, ¿no? Entonces, eso ha venido dándose así, pero ¿qué pasa ahora o qué ha pasado de alguna manera en el ámbito rural? En el ámbito rural no se tenía o no se aplicaba esta técnica. En la técnica del tema rural, o bien se aplicaban temas de inmatriculación sobre terrenos rústicos existiendo, como hemos dicho, propiedades privadas, propiedades comunales o propiedades del Estado de mayor extensión, no se realizaban los fraccionamientos, no se realizaban las independizaciones, motivo por el cual se generaban estos temas de duplicidad. Y esa técnica se viene repitiendo últimamente en los procedimientos rurales donde actualmente los gobiernos regionales en materia de formalización rural están realizando inscripciones, ya sea por prescripción, para adjudicación estatal, pero no se está dejando el remanente. Es decir, volvemos al mismo tema. Estamos generando a futuro problemas de duplicidad, problemas de alguna manera de incertidumbre con respecto a las áreas remanentes de los grandes fondos, las grandes haciendas o los grandes predios del Estado. Entonces, este fenómeno va a producir a futuro también estas patologías de duplicidad de partidas registrales. Y es lo que existe, ¿no? Por supuesto que siempre en toda exposición que a veces se escuchan con respecto al registro de predios, que el registro da seguridad jurídica, da seguridad técnica con respecto a las inscripciones, bueno, eso es relativo. Estamos hablando de situaciones, de casos, de alguna manera que se presentan a diario en el tema de la formalización y que de alguna manera a veces pedimos información al registro y el registro nos indica que a veces no puede determinar la ubicación de ciertos predios, ¿no? Ciertos puntos, haciendas o partidas del Estado o de propiedad privada. Y esa es nuestra realidad. Entonces, frente a esta situación o este panorama incierto con respecto a la georreferenciación o ubicación de los derechos de propiedad en forma segura, las instituciones, en este caso las entidades formalizadoras en materia urbano-rural, implementaron el tema del diagnóstico técnico legal para poder de alguna manera ir reconstruyendo la propiedad. Y acá viene uno de los primeros pilares de este tema de saneamiento físico legal, ¿no? Es decir, la persona comprometida o que trabaja para una institución, ya sea para COFOPRI, la municipalidad o para el gobierno regional o cualquier institución pública con respecto a saneamiento, debe tener claro que una de las labores del técnico, sea ingeniero, arquitecto, y el abogado que trabaja para esta institución es justamente definir los derechos y reconstruir el tema de la historia registral. Es decir, esa es una de las labores. No, la labor no es hacer consultas a registros y pedir qué es lo que tiene en este momento. No, eso lo podemos ver como un trabajo de alguna manera inicial, preliminar. El propio registro, cuando a veces consultamos, nos indica esta información que le estamos brindando es solamente preliminar.
y nos está indicando de que nuestro trabajo es hacer esa complementación de la información, hacer ese estudio, definir las independizaciones, definir pues los predios que no han sido correlacionados, ver las duplicidades. Es decir, el trabajo es complementario. Ese es el trabajo que tiene que hacer. A veces cuando preguntan qué es lo que hace un abogado o qué hace un técnico en saneamiento, es justamente esto. Es una de las partes medulares del proceso de formalización, la reconstrucción de los derechos de propiedad en una determinada zona. ¿Para actualizar qué? Para actualizar la base gráfica registral. Entonces, en realidad, estos grupos de abogados, estos grupos de especialistas trabajan indirectamente para registro para actualizar toda su base gráfica, ¿no? Porque el registro no hace campo, el registro no hace estos estudios mínimos con respecto al tema de literalidad, no verifica justamente el tema de las superposiciones físicas con las superposiciones gráficas. Es decir, es un trabajo directamente relacionado a temas de formalización que tienen que irse y correlacionarse con el registro. Entonces, la duplicidad como patología, como problema, está latente y se sigue generando a diario. En muchos factores que están generando este tema es justamente la falta de conciencia con respecto al diagnóstico técnico legal. En el tema rural, últimamente, si ustedes ven las publicaciones que están realizando a nivel nacional, generalmente todos los procedimientos rurales son inmatriculaciones. Entonces, o cuando hacen proceso de prescripción, prescriben o realizan proceso de prescripción contra partidas inexistentes, que no existen. Entonces, eso justamente, ese procedimiento, entre comillas, que no es el adecuado, no es el prudente, no es de alguna manera el que está vigente para sanear, trae complejidades y trae justamente errores y produce este tema de duplicidades. Entonces, este tema, de alguna manera, es de un largo aliento, ¿no? Hay que solucionar el tema de la duplicidad, sí, hay soluciones alternativas que la vamos a ver, pero no deberían generarse. Debería haber una suerte de poder solucionar los problemas antes que se presenten, ¿no? Antes que se presenten una doble inscripción o una inscripción de alguna manera que no debió darse debido a que existía ya un derecho de propiedad anteriormente inscrito. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy un poco recordar las bases gráficas de propiedad, que son los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta para poder definir exactamente y solucionar estos temas de duplicidad. ¿Por qué? Porque un tema de la duplicidad que deben tener claro es que a veces me pueden indicar el registro que está en duplicidad entre dos partidas. Pero al hacer el estudio, un estudio por parte del abogado o el técnico, podría demostrar que el registro no tiene la razón, de que está equivocado con respecto a esa superposición, que en realidad al momento de definir y georreferenciar dos polígonos, automáticamente están fuera de un tema de duplicidad, primer aspecto. Segundo aspecto, puede ser de que, si bien es cierto, físicamente estén ubicados un predio encima de otro, su duplicidad, pero al momento de analizar el derecho, puede ser de que ese predio se independizó del de mayor extensión, solamente que no se anotó la independización. En consecuencia, ahí no hay duplicidad, ahí hay una corrección del asiento. Entonces, no todos los casos van a ser de duplicidad de partidas registrales. Hay que definir y analizar cada caso específico para ver si realmente estamos frente a un tema de duplicidad de partidas. Entonces, vamos a ver el tema de bases gráficas, el registro de predios, cómo funciona, la inmatriculación, el saneamiento registral y catastral y el tema de la duplicidad de partidas registrales, ¿no? Muy bien. Ok. Como saben, actualmente nuestro sistema jurídico en el tema registral, en el tema de derechos de propiedad de inscritos, tiene una serie de problemáticas. Como leemos a diario el diario oficial del peruano o entramos a la página web de SUNAR y encontramos que resoluciones donde publicitan problemas de duplicidad de partidas registrales, ¿no? Situaciones nuevas que no deberían presentarse debido a que ya el registro cuenta con una base gráfica registral y no deberían existir estos temas de patología de que un predio que ya se encuentre inscrito, nuevamente exista un pedido por parte de un privado, una institución pública que pida la inmatriculación de ese terreno. Entonces no debería darse esta situación, digamos, anómala
debido al principio de folio real, de que no se puede inscribir o inmatricular un terreno que ya se encuentra inscrito. Entonces, pero es una situación generalizada, no solamente en el tema rural, sino en el tema urbano también se presentan estas situaciones, debido justamente, como hemos dicho, a la falta de una base gráfica integrada, actualizada, vigente, con todas las inscripciones registrales. Cuando se llegue a ese nivel, prácticamente se solucionará el tema del origen de las duplicidades registrales en un primer momento, pero mientras no exista esa base integrada, vamos a tener que hacer estudios complementarios que complementen esta situación. Entonces, este panorama incierto, irregular, ¿no? Esta patología que se presenta con respecto al tema de la duplicidad de partidas registrales, necesariamente merece pues un análisis, un estudio para definir exactamente qué es qué procedimientos debo aplicar, si realmente mi derecho está siendo vulnerado por otros derechos de propiedad. Y más aún, pensar de que si una entidad del Estado, me ha titulado, me ha otorgado un título de propiedad, ¿qué tan seguro es ese título? Y es el gran cuestionamiento que a veces se hace una persona, ¿no? En un predio rústico, yo recibo un título por parte del gobierno regional de mi predio de 10 hectáreas y al final ese predio está superpuesto o duplicado con respecto a otra partida más antigua, de un propietario privado o de una comunidad campesina. Entonces, esas situaciones tampoco deberían darse. Entonces, ahí está la labor del Estado, ahí está la labor de los gobiernos regionales de realizar un buen estudio de propiedad y otorgar un derecho seguro, que es justamente uno de los principios básicos del proceso de formalización. Es decir, un ente formalizador no se ha creado para crear problemas o para causar problemas o para generar más procesos judiciales. Más duplicidades, más procesos judiciales, más procesos administrativos, más procesos de mejor derecho. Es decir, el Poder Judicial se va a llenar de procesos para definir el mejor derecho cuando se pudo evitar esas situaciones si las entidades formalizadoras realizaban o ejecutaban su labor correctamente, ¿no? Y lo primero que debe tener una entidad formalizadora, una entidad que realiza procesos de formalización, ya hemos dicho, es contar con una base gráfica de propiedades. Es decir, eso es esencial. Y la pregunta que se genera ahí, y ahí sería uno de los temas importantes por definir, ¿tienen realmente estas entidades formalizadoras en general, municipalidades, gobiernos regionales, bases gráficas de propiedades actualizadas donde puedan hacer estos trabajos, estas investigaciones, estos traslapes, estas superposiciones? Y si esa base gráfica que tiene el gobierno regional de Huánuco, el gobierno regional de Tumbes, el gobierno regional de Tacna, están integradas y están de alguna manera validadas por la IGESPAR, por IMIDAGRI, son dos preguntas que de alguna manera recogen una realidad apremiante a nivel nacional. Porque si solamente están trabajando con la información del registro a través de los CBCs, de los certificados de búsqueda catastral, lamentablemente no estamos haciendo un trabajo de formalización. Estamos continuando con esa bola de nieve, con esa rueda eterna de generar mayor grupos o mayores cargas al tema de superposición. Entonces, debemos entender que uno de los aspectos importantes de los procesos de formalización de toda entidad es generar una base gráfica de propiedades donde realizar los estudios de propiedad, donde es hacer los comparativos de propiedad. Y esta base de propiedades, como vuelvo a decir, no es un gran diseño, digamos, de un sistema que pueda costar millones, sino es algo muy simple de generar de alguna manera información y concentrarla en un aplicativo informático tan simple como el AutoCAD, puede ser una licencia de software libre como el QGIS o cualquier aplicativo que nos ayude justamente a identificar toda esta problemática. Entonces, por ahí viene uno de los factores importantes con respecto al tema de las duplicidades. Evitar las duplicidades es tener y contar con una base gráfica de propiedades actualizada, que es uno de los puntos importantes que debemos tener. Entonces, los temas de la duplicidad están justamente por la existencia de esta doble capa de información, doble propiedad. Entonces, el registro de predios se encuentra toda la información de los derechos de propiedad.
desde los inicios del registro, desde 1888 hasta la actualidad. Y debería, de alguna manera, uno de los principios registrales es que solamente existe una sola inscripción. No puede existir múltiples propietarios sobre el mismo terreno. Entonces, registros no lo acepta por su principio de folio real, pero esa es la teoría. En la práctica, ¿qué se viene presentando? De que un mismo predio se encuentra inscrito en dos partidas o en tres partidas registrales, a favor de diferente titular. Y eso de alguna manera es una anomalía, es una problemática generalizada. Esa es la duplicidad de partidas. Cuando en el registro público, por ejemplo, en 1940, se inscribe una propiedad de 100 hectáreas, ¿no? A favor de la comunidad campesina de Ambo, ¿no? Inscrita en registros públicos. Tomo 5 fojas 10. Pero después, en el año 1990, eh, digamos, el expert agarra e inscribe o inmatricula un área de 10 hectáreas encima del terreno que ya se encontró inscrito y lo inmatricula. Entonces, ¿qué está haciendo? Está generando una duplicidad de partidas entre un predio de 1940, que es una comunidad campesina, con respecto a un predio de 1990. Entonces, eso genera de alguna manera la duplicidad, cuando no debería estar, no debería nacer esa duplicidad si conservamos el principio de folio real. ¿Y cómo se debió de alguna manera evitar eso? Ingresando el polígono de la comunidad campesina en una base gráfica. Pero como no se tenía de alguna manera esta experiencia en bases gráficas, generó toda esta problemática de superposición. Entonces, eso es lo que indica el tema de la duplicidad, es la existencia de uno o más partidas registrales. Ahora, eso de uno o más partidas a veces es una ficción. A veces uno no comprende de que el duplicidad es dos partidas, A contra B. No. En un tema de derechos de propiedad pueden haber hasta 6 o 7 partidas una encima de otras. Una partida, digamos, inscrita en 1898, otra partida en 1910, otra partida en 1931, otra partida en 1970, otra de los años 80 y finalmente a veces una partida en los años 90 con una ley especial, que son los famosos proyectos de irrigación a nivel nacional. Estamos hablando de Chinecas, Proyecto Majes, Proyecto Gallito Ciego, donde han inmatriculado también áreas a favor del Estado. Entonces, es una problemática que cuando hablamos de duplicidad no se refiere a dos, pueden referirse a más de dos partidas y lo pueden encontrar así en el registro. Y a veces pueden encontrar cuando a veces dicen el tema de comunidades campesinas o nativas. Entonces, no, en comunidades no hay duplicidad, pero eso es relativo, porque puede haber que una comunidad campesina se pueda inscribir dos veces, una en 1950, una inmatriculación de una comunidad campesina, y después en el año 95, el propio, digamos, expert agarra y inmatricula también otro terreno encima de esa comunidad inscrita a través de un procedimiento de deslinde y titulación por actas de colindancia. Mientras la primera inscripción es de 1940 es a través de títulos ancestrales, la segunda inscripción es por actas de colindancia, generando ¿qué? Una duplicidad de partidas registrales. Entonces, eso de alguna manera acontece en el registro y justamente es la problemática que estamos comentando, ¿no? Es una problemática generalizada con respecto a estos derechos de propiedad. Entonces, para evitar todo este tema, las duplicidades, todos estos temas de superposiciones, se ha implementado el tema de las bases gráficas de propiedades. Pero estas bases gráficas no son solamente visores de información, son bases que recogen de alguna manera componentes de carácter registral. Si bien es cierto, hay un componente de una base física, que es de alguna manera el tema de las hojas que se utilicen para tema de restitución, o se utilicen diferentes medios de levantamiento, esta información necesariamente técnica tiene que correlacionarse con la parte legal, con la parte de propiedad. Es decir, los dos elementos de una base gráfica son el tema de la literalidad del registro, los derechos de propiedad, con respecto a la planimetría, al plano, a la representación gráfica de ese derecho. Es decir, ese derecho que está de alguna manera textualizado se convierte en imagen, en un plano, a través de este proceso que realiza el equipo técnico legal. Por eso se habla de una representación,
del derecho de propiedad de la inscripción registral a través de una planimetría, que como hemos dicho, lo podemos hacer encima de una carta nacional y lo dibujamos con un plumón o con un lapicero. Pero la tecnología ha generado de que esa información que está realizada sobre esta carta nacional, sobre este plano, puede llevarse a un formato digital. Y ahí surge justamente estos sistemas de información geográfica, ¿no? Estos sistemas que nos ayudan justamente a tener mucho más sistematizada la información y crear justamente una base gráfica de propiedades que nos permita colaborar o sustentar nuestro proceso de formalización, sea urbano, sea rural, sean propiedades del Estado. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que debemos comprender y tener en cuenta para evitar el tema de duplicidades. Por ejemplo, en un momento dado, el registro de predios, después del terremoto de Pisco, se le pidió información sobre una zona, sobre este tema de la zona urbana de Pisco. Y aparentemente la información que tenía el registro era solamente lo que estaba en verde, ¿no? Aparentemente. Entonces, pero el equipo técnico de diagnóstico, prudentemente realizó lo que se llama una búsqueda en el registro mismo y encontró una serie de partidas, lo que está en magenta, y comenzó a ubicarlas dentro de la cartografía. Entonces, esto es un valor agregado al proceso de formalización. Porque si no se hubiese detectado estas partidas nuevas, no nuevas, sino estas partidas que no habían sido representadas en el plano original, hubiesen generado un tema de una doble inmatriculación, porque va a tener que el ente formalizador volver a titular estas áreas que ya se encontraban ya tituladas. Entonces, ese es el trabajo un poco, de alguna manera, de una generación de una base gráfica que me permita definir qué derechos de propiedad existen en el registro y cómo los represente o las grafique a través de una cartografía. Entonces, esos derechos se grafican en la cartografía y sobre estos aplico mis procedimientos de formalización. Aplico mis procedimientos de adjudicación, reversión, prescripción adquisitiva, tracto sucesivo y todos los procedimientos que tenga para poder realizar saneamiento físico legal. Entonces, este es, de alguna manera, en resumen, el trabajo que debe hacer el técnico y el abogado para poder tener, pues, una base completa, ¿no? Una base completa de todas las inscripciones. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un tema de saneamiento físico legal en el centro de Lima, en la ciudad de Lima, digamos, en el centro, en el cercado, tendríamos que hacer primero este trabajo. Situación que no se ha hecho, por supuesto, no se ha hecho este trabajo. Pero si tuviera que formalizar todo el centro de Lima, todo el centro, toda la ciudad de Lima, en el centro, el cercado, tendría que hacer este trabajo previo para hacer mi saneamiento de todas las propiedades al interior. Tengo que conocer qué propiedades están inscritas para poder aplicar el procedimiento o los procedimientos especiales. Ese es uno de los factores importantes en este tema para evitar el tema de duplicidad. Por ejemplo, ya hay procesos donde los visores publicitan información y ya hemos dicho que hay que tener bastante cuidado con la información que publicitan los visores. Estos visores, primero, que no están actualizados, no se encuentran actualizados, ya hemos dicho, la actualización de la información es básica para el tema de formalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos extraído del SICAR esta información, ¿no? De la parte de Chimbote, y vemos todo en amarillo, son predios rústicos supuestamente titulados por el EXPET, ¿no? Tienen derechos de propiedad inscritos en el registro de predios. Pero realizando este análisis de propiedad, por ejemplo, un equipo de formalización quiere hacer una formalización de lo que está pintado en rojo, entonces comienza a hacer su estudio de propiedad y comienza a detectar una serie de propiedades en esa zona, independientemente de las que están tituladas. Y cuando se analizan los antecedentes de estas predios en amarillo, resulta que son inmatriculaciones que han nacido más o menos en los años 90. Pero cuando analizamos el registro, ¿no? Analizamos que hay partidas mucho más antiguas. Y la pregunta es, ¿por qué estas partidas antiguas no se han graficado encima de esta cartografía? En todo caso, no debieron ser inmatriculaciones, debieron ser independizaciones, ya sea de un fondo, de una hacienda, de un predio del Estado, pero debieron ser independizaciones y no inmatriculaciones. Entonces, al generar esta base gráfica, al hacer el estudio, el abogado y el técnico, trae como consecuencia, pues, un análisis espacial primero, ¿no? De definir ese polígono
o esas propiedades dónde están ubicadas. Entonces tiene que hacer una representación gráfica. Y esa representación gráfica va a traer como consecuencia definir cuáles son los derechos de propiedad existentes en un determinado territorio, dónde están ubicados. Y esto conlleva a definir de que esas áreas que no han sido consideradas se encuentran inscritas en el registro de la propiedad, en el registro de predios. Y esos registros no han sido primero actualizados. Es decir, este predio, esta literalidad, esta descripción del predio matriz no ha sido representado en una cartografía, especialmente del ente formalizador en su momento. Porque si lo hubiese graficado, en consecuencia no hubiese titulado a esos predios individuales. Esa era la consecuencia. Entonces, al inscribir esos predios individuales en amarillo, ¿qué ha generado? Ha generado la duplicidad de partida registral, lo que estamos hablando, debido a que el ente formalizador rural no ha hecho su trabajo, no ha confeccionado, no ha elaborado una base gráfica previa para poder definir todas estas imperfecciones que existen en el registro. Entonces, ese es el trabajo, de alguna manera, que representa un tema de análisis de la información. Es decir, primer supuesto, los visores de información en materia urbana, rural, no están actualizados. Entonces, el trabajo que tiene que hacer un equipo de saneamiento es actualizar esta información. Y aún no exista información o pensando que son terrenos que no tienen antecedentes registrales, al final podemos definir o determinar de que sí existen propiedades inscritas sobre dicho terreno. Y estos terrenos se pueden superponer unos con otros. Pueden haber superposiciones de espacios muy grandes, de extensiones muy grandes, porque no se tuvo en cuenta justamente esta información que aparece en el registro de predios. Entonces, pero sí, algunas entidades sí están realizando este trabajo, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Tema Provías Nacional, Provías Centralizado, equipos técnicos que han entendido la lógica del proceso de formalización y tienen que y entender que tienen que detectar a todos los titulares porque eso depende, pagarle justo y precio, realizar la independización, realizar el saneamiento físico legal que necesitan para construir la obra pública. Consecuencia, en este caso, Provías detectó una propiedad que no estaba graficada en el SICAR. Al momento de graficar aparentemente con una especie de precisión, de alguna manera tentativa, por supuesto no es el polígono original, por supuesto, se tiene más o menos una posición de este tipo, de que esta partida 0800-5504 está superpuesta sobre esta área definida, ¿no? Ahora, este polígono se tendrá que afinar, por supuesto, tendrá que haber un trabajo de determinación por linderos, ver la información, los archivados, pero ese trabajo tiene que hacerlo el equipo técnico de saneamiento, el equipo técnico de diagnóstico, del ente formalizador. Por eso justamente es el trabajo que se hace. Estamos viendo la lógica, cómo se aplica el tema de bases gráficas para evitar superposiciones, para evitar duplicidades registrales. Si no se hace esto, prácticamente se van a generar a futuro duplicidades registrales. Entonces, estamos viendo una problemática generalizada. Entonces, pero no solamente estos temas se dan a nivel de costa, también en parte de CG Selva también están presentes estas situaciones donde polígonos que aparentemente son terrenos que no tienen antecedentes y hay siempre una precisión, ¿no? En zona de selva son terrenos que no tienen inscripción registral. Bueno, esa es una precisión errada, no es así. El tema de selva y CG Selva siempre están presentes los derechos de propiedad. Y existe una norma antigua, la ley de montañas, la ley 1202, la ley de montañas, por la cual indicaba que el Estado podía adjudicar terrenos en zonas de selva y CG de selva. Y así se ha dado muchos terrenos, se han adjudicado mediante esta ley antigua, ¿no? La ley de montañas. Entonces, hay derechos de propiedad. ¿Y están inscritos en registros públicos? Sí, están inscritos en registros públicos. Hay que ubicarlos, hay que saber los linderos, hay que ubicar los linderos de estos polígonos para saber qué acciones vamos a tomar. Entonces, ese trabajo necesariamente tiene que ser definido o determinado por el equipo técnico que esté realizando este proceso de saneamiento físico legal. Muy bien, entonces tenemos en primer momento los visores. Tenemos diferentes entidades públicas y privadas que tienen información cartográfica, de información de derechos de propiedad, derechos de uso del suelo y de todo tipo. ¿Estos visores nos ayudan al diagnóstico técnico legal? Sí, nos ayudan como información preliminar, pero no lo puedo tomar como una información definitiva.
Por ejemplo, si tomo como información definitiva lo que publicita el SICAR, lamentablemente estaría cometiendo errores porque toda esa información no está actualizada. Hay mucha información que no se ha ingresado a ese visor, al SICAR. Y eso podría generarme a futuro errores en la determinación de mi diagnóstico técnico legal o de mi informe, debido a que estos visores necesariamente son información preliminar que debe ser complementada en el proceso de diagnóstico o saneamiento físico legal. Y como vemos, en muchas zonas va a aparecer también situaciones que aparecen aparentemente no tendrían una lógica de coherencia, ¿no? Donde aparecen a veces situaciones de por ejemplo, esta de Lomera de Guaral es una comunidad campesina. Y dentro de la comunidad, como vemos acá en el visor, aparecen unidades catastrales. Entonces la pregunta es, ¿estas unidades son predios que han sido inmatriculados encima del terreno de una comunidad campesina que ya se encuentra inscrita? ¿O son transferencias de propiedad? ¿O son ventas que ha realizado la comunidad? Y si son ventas, debería estar coloreado de otro color, estar de alguna manera, tener un color diferente para diferenciarlos, porque uno no diferenciaría el tema porque la información que publicita el visor solamente es una información técnica, más no legal. Entonces, ni mucho menos indica qué partida registral corresponde a ese predio, para poder analizar si estamos frente a una duplicidad o frente a un tema de una independización. Entonces, esa falta de información justamente conlleva al error. Es decir, la teoría en formalización rural indica de que si existe un predio de una comunidad campesina o nativa, no se puede titular, es decir, no se puede inmatricular o independizar de dichos terrenos porque están fuera del aspecto o del aspecto de formalización. En el tema de la ley, la 31145, la ley de formalización rural, indica claramente que los terrenos de comunidades campesinas y nativas están excluidas del proceso de formalización y no se podrían formalizar. Es decir, yo no podría iniciar procesos de formalización de titulación encima o superpuestos sobre terrenos de comunidades. Eso está totalmente excluido del proceso de formalización, pero a veces aparecen estas unidades catastrales. La pregunta es, ¿cómo se han creado? Si el propio catastro indica de que sobre los terrenos comunales no se pueden generar unidades catastrales que estén superpuestas sobre terrenos de comunidades, más aún que están inscritas. Entonces, estas son las grandes contradicciones que a veces existen en el tema de derechos de propiedad. Y por último, una entidad formalizadora, una entidad que formaliza derechos de propiedad, existiendo o detectando la duplicidad de partidas, tiene que darle una solución al problema. Tiene que solucionarlo, no esperar al registro, sino darle una solución inmediata en el proceso de formalización. Entonces, las entidades formalizadoras urbanas y rurales tienen por objetivo, en el caso de superposiciones, darle una solución jurídica para que solamente preexista una sola partida. Ese es el objetivo de una entidad formalizadora. La entidad formalizadora no tiene el objetivo de generar más partidas superpuestas sobre las ya existentes. No, tiene un sentido contrario, eliminar el tema de duplicidades registrales. Ese es el objetivo de una entidad formalizadora y debe entenderse así. Muy bien. Para generar el tema de duplicidad, generalmente hablamos de predios que se encuentran inscritos. Entonces, un principio básico, vamos a entender como una idea principal dentro del tema de duplicidad, es que la duplicidad de partidas registrales es entre partidas, entre predios inscritos en el registro, no entre un predio inscrito en el registro con respecto a una escritura pública, a un testamento o un título verde, no. Es entre predios que se encuentran también inscritos en el registro de la propiedad. Ahí es donde surge el tema de la duplicidad de partidas. Los otros temas de un predio inscrito frente a una escritura pública, por ejemplo, dentro de una comunidad campesina inscrita, ¿no? Inscrita en los registros públicos, y dentro del terreno comunal existen personas que tienen escrituras públicas de hace 50 años, eso no es duplicidad, ese es un fenómeno de mejor derecho, que no es un tema de duplicidad de partidas registrales, ese es otro tema totalmente diferente. Ahí estamos frente a un tema de mejor derecho, ¿ya? Eso es lo primero que deben diferenciar.
La duplicidad de partidas se da dentro del registro donde existen dos o más inscripciones que publicitan de alguna manera este tema de los derechos de propiedad, como hemos dicho, los derechos de propiedad. Y estos derechos de propiedad están en conflicto. Entonces, es lo que vamos a analizar, para lo cual tenemos que verificar de alguna manera los aspectos principales del registro. Originalmente, el registro, creado en el año 1888 como registro de la propiedad inmueble, ese es el término original que se utiliza. Después, de alguna manera, cambió de nombre, ¿no? Hubo una especie en el año 95 se crea un registro paralelo al registro de la propiedad inmueble, que es el registro predial urbano, que manejaba el tema de lo que son asociaciones cooperativas y lo que son asentamientos humanos, dedicados exclusivamente, además del tema del tema rural. Posteriormente, estos dos registros se fusionan, ¿no? El registro de la propiedad inmueble con el registro predial urbano se fusionan en el año 2003, dando nacimiento al registro de predios. Es decir, el término actual que se utiliza para el tema de inscripción es el registro de predios. Y es donde de alguna manera se dan el número o de alguna manera el tema de duplicidades registrales. Por supuesto que también existe duplicidad registrales en materia de sucesiones intestadas, de vehículos, pero es un tema totalmente aparte. Acá estamos hablando solamente de las duplicidades registrales en materia de propiedad predial, de predios. Y es de alguna manera los que nos lleva a definir justamente los alcances de esta exposición. Muy bien, entonces el registro creado desde 1888, ¿no? En el año 1982 se crea el registro predial urbano, ¿no? De la creación del año 95, pero en el 88 marca un hito porque ya viene la utilización de las famosas bases gráficas de propiedad, donde lo que no tenía el registro de la propiedad inmueble lo implementa el registro predial urbano a través del tema de bases gráficas. Y estos dos registros se fusionan para crear el nuevo registro de predios, ¿no? Como parte de alguna manera del tema de modernización del tema del registro. Muy bien, entonces, desde las primeras inscripciones desde 1888 que estaban en tomos antiguos, estos libros antiguos de propiedad que representan los derechos de propiedad, pasó después a un sistema de fichas, ¿no? De una recepción del sistema argentino de fichas móviles para pasar después al tema de la partida electrónica y toda la publicidad virtual que existe actualmente. Ahora, si ustedes quieren generar una partida registral, ya no necesitan ir al registro, sino la pueden hacer por internet a cualquier hora, verificar una partida, un título archivado o sacar pues una especie de consulta catastral, lo pueden hacer en forma virtual. Ese ha traído como consecuencia la modernidad del registro, pero esta modernidad no va de la mano con el tema de completar toda la información gráfica, toda la información de la información gráfica con respecto a los derechos de propiedad existentes en el registro. No se ha completado aún, porque no está completo este registro o este catastro registral, este tema de la base gráfica registral no está completa, está en proceso, pero ya hay avances con respecto a publicidad, digamos, digital del tema de la información registral. Muy bien, entonces, este registro, que en su gran mayoría está de alguna manera concentrado en instituciones descentralizadas a nivel nacional, 14 registros a nivel nacional, cuentan con información histórica de los derechos de propiedad. Cada derecho de propiedad tiene antecedentes que están concentrados en los famosos títulos archivados, que son los documentos que dieron mérito a la inscripción, y que muchos de ellos también tienen planos. Algunos no tienen esa planimetría, pero algunos que tienen plano, esa información se puede reproducir, generar vectores, generar lo que es el tema de polígonos e ingresarlos a una base gráfica. Y por otro, el otro tema es que el propio registro pueda, a través de la literalidad, reconstruir esta información. Entonces, es parte de ese trabajo el ingresar toda esta información a una base gráfica de propiedades. Muy bien, entonces, nuestro sistema es un sistema de folio real. Por cada predio hay una inscripción registral, una partida registral. Y esto está relacionado con una persona, la persona que es el titular o el propietario. En cambio, en el sistema de folio personal, que es en el tema de personas, una persona en una misma partida puede tener varias propiedades, varios predios, ¿no? Esto un poco dificulta el tema de generar una base gráfica. Como nuestro sistema es un sistema de folio real, es mucho más,
de alguna manera accesible generar una base gráfica de propiedades, a diferencia de este folio personal en el tema de propiedad, en el tema predial, por ejemplo, el registro de Chile, ¿no? El registro de conservadores de Chile tiene este sistema de folio personal, entonces un poco dificulta el tema crear bases gráficas. En cambio, el sistema peruano, al igual que otros sistemas latinoamericanos, tiene un sistema de folio real, lo que sí da mayor, de alguna manera, facilidad en crear o implementar estas bases gráficas de propiedades. Muy bien, entonces, nuestro sistema registral es un sistema declarativo de propiedad. Declarativo. No necesito inscribir. Si yo compro una vivienda a través de un contrato de compra-venta, una escritura, yo soy propietario, siempre y cuando le compra al propietario real. Pero en otros países sí es obligatorio inscribir esa venta. Es decir, esa venta se tiene que perfeccionar en el registro. Y esos son los famosos sistemas constitutivos de propiedad, donde la inscripción genera el derecho. En cambio, en el caso peruano, no. Yo puedo tener una escritura pública, un documento de transferencia, un contrato de compraventa simple, un contrato, una minuta, y eso generar un derecho de propiedad. No es necesario la inscripción para generar un derecho de propiedad. Y en un sistema sustantivo que es el sistema Torres, que concentra o recoge el tema de la inscripción registral con una representación gráfica, de alguna manera representado por el sistema australiano, sistema de inscripción Torrens, da una seguridad mucho más precisa y crea un vínculo el famoso seguro de título, que si el registro se equivoca en alguna inscripción por duplicidad, el registro lo subsana a través de un seguro que se tiene para poder subsanar económicamente ese error. Entonces, eso es un sistema de seguridad de carácter absoluto que permite de alguna manera reconocer o subsanar el error cometido por el registro. Entonces, en el registro tenemos información muy antigua. Las primeras inscripciones se hicieron en tomos, en los famosos tomos antiguos, donde están todas las inscripciones de los derechos de propiedad. Y después pasamos a lo que son las fichas mecánicas, ¿no? Que es una reproducción. Ahora, quiero que entiendan de que los tomos, toda la información de los tomos se ha migrado a estas partidas, ¿no? Hubo un proceso de migración, de trasladar esta información a estas fichas. Pero en muchos registros no toda la información se ha migrado, se ha hecho de pocos. Van a haber algunos casos donde aún existan información en tomos que no se ha migrado a fichas o partidas electrónicas. Entonces puede haber esas situaciones que se generen, lo que produce también imperfecciones de duplicidad. Entonces después seguimos con las fichas computarizadas y finalmente con las fichas electrónicas que tenemos, que las podemos hacer en consulta a través del Internet. Tenemos los títulos archivados, que son los documentos que dieron méritos a las inscripciones, que dentro de los archivados encontramos el tema de documentos o planos que podrían representar la forma o el polígono o los linderos de ese predio que se inscribió. Ahora bien, el término título archivado también es sinónimo de lo que es legajo. En algunos registros van a encontrar el término legajo. Es lo mismo que título archivado. El asiento de presentación es cuando se tiene pues, un índice donde se genera la inscripción y se ponen los datos del presentante, el título, la forma de inscripción, ¿no? Y los folios que están presentando. Es una especie de resumen de la presentación del documento al registro. Muy bien. Entonces, viendo este tema del registro de predios, en su parte general, entramos a uno de los temas principales que generan el tema de duplicidad de partidas registrales, es la inmatriculación. La inmatriculación es uno de los procedimientos por la cual, si no se hace o no se realiza con la debida prudencia o los controles o filtros de control, podría generar a futuro el tema de la inmatriculación, producto del cual muchas entidades del Estado han utilizado la inmatriculación como una forma de saneamiento, pero generando temas de duplicidad. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, al momento de ejecutar procesos de formalización de asentamientos humanos, especialmente en Comas y Caraballo, generó un tema de inmatriculación. Inscribió pueblos en el año 85, en el año 87, pueblos que de alguna manera al inmatricular estaban superpuestos sobre una comunidad campesina, la comunidad campesina de Jicamarca. Entonces, eso generó una imperfección y también una duplicidad de partidas. Y en muchos sectores a nivel nacional no solamente se superponían sobre terrenos de comunidades campesinas, sino centros poblados o asentamientos humanos se superponen sobre propietarios privados, especialmente haciendas antiguas, ¿no? Caso muy característico del tema de Puente Piedra, ¿no?
superpuesto sobre el Fondo Copacabana. Y así situaciones de muchos procedimientos de este tipo que han generado duplicidad debido justamente a la falta de un análisis que se haga con respecto a los derechos que se van a inmatricular. Es decir, la inmatriculación genera a futuro un tema de duplicidad si no se hace un estudio pertinente. Entonces, una de las formas de poder generar la inscripción o la inmatriculación es el primer acceso al registro a través de escrituras públicas, ¿no? Y lo maneja así el artículo 2018 del Código Civil, que indica que las escrituras públicas por más de 5 años pueden generar una inscripción vía inmatriculación. Además, el tema de los títulos supletorios también son materia de inscripción. Eso es lo que señala el artículo 2018 como una forma de acceder al registro a través de la inmatriculación. También hay procedimientos de inmatriculación de entidades públicas, ¿no? La 29151 es una norma que permite a las entidades del Estado la inmatriculación de sus terrenos o predios. El decreto supremo, su reglamento 08-2021, vivienda, y el decreto supremo 019-2019, vivienda, son normas complementarias que regulan estos procedimientos especiales de inmatriculación. Tenemos el tema de la inmatriculación de la 31145 en materia rural, de predios rústicos, y el decreto, su reglamento, el decreto supremo 014-2022, mirada. Estos procedimientos permiten también la inmatriculación y así lo vienen haciendo los gobiernos regionales a nivel nacional. Tenemos también otro tipo de inmatriculaciones por resoluciones administrativas, por inmatriculación por ley, la ley puede generar la inmatriculación, y la inmatriculación por resoluciones judiciales. El juez también puede declarar un derecho de propiedad e inscribirse esta resolución en el registro de predios. Muy bien. Pero también tenemos una situación con respecto al saneamiento catastral y registral. Este procedimiento que trata de dar, pues, una especie de salida alternativa a los procedimientos de rectificación de áreas de predios inscritos. Se supone que este procedimiento no debería generar problemas de duplicidad, pero en algunos casos así lo hace. Genera el tema de superposiciones, las famosas superposiciones preexistentes, al momento de rectificar. Más aún cuando no se tiene claro los temas de bases gráficas o de información complementaria a estos procesos. Entonces, estos procedimientos o este procedimiento catastral y registral es un conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva. Generalmente son predio por predio. Si un predio en una zona urbana o rural necesita de alguna manera modificar los linderos, podría acogerse a este procedimiento, para lo cual necesariamente la norma exige que el ente, en este caso el ente formalizador, el ente encargado del catastro, que son las municipalidades y los gobiernos regionales, entreguen o le otorguen un CUC, un código único catastral, que permita de alguna manera la inscripción de ese CUC con las modificaciones. Pero si esa modificación vulnera derechos de terceros, necesariamente tiene que pasar por un procedimiento de saneamiento catastral y registral para evitar justamente afectar derechos de terceros. Entonces, este procedimiento se ha creado para la inscripción de los CUC, saneando el tema de la propiedad con respecto a los linderos, ¿no? Es todo un procedimiento que se inicia ante el registro de predios, con el objetivo de publicitar justamente esta modificación y adecuación justamente a la realidad existente con respecto al catastro. Este código único catastral es otorgado por las municipalidades, y si no lo hace la municipal, lo hará pues la Secretaría Técnica del Sistema Integrado, a cargo de Ecofopri, por supuesto. La Secretaría Técnica actualmente está en nombre de Ecofopri. Se le entrega un CUC y ese CUC se envía al registro para la inscripción. Si no concuerda el predio con la inscripción registral, se va a tener que hacer o realizar un proceso de saneamiento catastral y registral, notificando a todos los colindantes para que, si creen conveniente que se está vulnerando su derecho, presenten su oposición. Pero al final, si no hay oposición, se va a rectificar el área del predio nuevo con el código único catastral otorgado por esta entidad. Muy bien, entonces, frente a estos dos temas importantes que hemos tratado, el tema de la inmatriculación y el tema del saneamiento catastral y registral, que pueden a futuro generar problemas de duplicidad de partidas registrales, debemos entender que ahora la duplicidad de partidas registrales es un fenómeno ya latente y que el registro ha tratado de dar una solución.
Ya, ha tratado de darle una solución, primero, de carácter administrativa, ¿no? Que permite de que frente a dos partidas, una más antigua que otra, por ejemplo, ¿no? Tengo una partida de 1950 y otra partida de 1990. La partida de 1950, la más antigua, va a supervivir, va a generar de alguna manera su derecho latente, y la que se va a cerrar es la actual, la de 1990. Entonces, esta solución tan simple de cerrar la partida menos antigua, la más moderna, digamos, genera de alguna manera de que esta partida que se cierra no se cancela, no se anula, solamente se suspende. Es como si estuviera congelada. ¿Ya? Esos son los efectos del tema de la duplicidad. Una resolución de cierre por duplicidad no declara la nulidad de la partida cerrada, solamente la suspende, de alguna manera, la congela para evitar de que sobre esa partida se puedan anotar actos registrales. Por ejemplo, una compraventa, una hipoteca, un gravamen. No se puede, automáticamente se queda inactivada, se queda congelada y solamente supervive la partida más antigua. Ese es el efecto del tema de un procedimiento administrativo de cierre por duplicidad. Siempre y cuando este fenómeno o este proceso se produce así, siempre y cuando ninguna de las dos partes genere o presente una oposición. Si cualquiera de las partes en un proceso de duplicidad presenta su oposición, automáticamente el registro se inhibe y reenvía el expediente para que las partes presenten su demanda de mejor derecho ante el Poder Judicial. Es decir, no hay una solución, digamos, definitiva en el registro. Ya depende de la voluntad de las partes. Y esta voluntad generaría un reenvío del expediente de estas dos partidas duplicadas o en superposición al Poder Judicial. Y ahí es donde el juez, después de un largo análisis, va a definir cuál de las partidas tiene el mejor derecho. La tendencia judicial actual en el tema de duplicidad es que la partida más antigua tenga el mejor derecho, generando el tema de la nulidad de la partida con menos antigüedad. Esa es la tendencia a nivel poder judicial. Por supuesto que en otros países hay otras tendencias, ¿no? Utilizan el tema del principio de la prescripción adquisitiva, el principio del derecho convalidado, el principio del derecho más vigente. Hay una serie de teorías y tendencias en otros países. En el caso peruano, la tendencia judicial va por aplicar el principio registral de primero en el tiempo, primero en el derecho, que es una de las tendencias más generalizadas sobre el mejor derecho de propiedad. Muy bien, pero falta todo un desarrollo sobre este tema. Entonces, retomando la idea, una duplicidad de partidas, cualquiera de las partes A y B que se enfrentan, una partida más antigua que la otra, se enfrentan, generan un tema de duplicidad. Esta duplicidad de alguna manera, se regulariza, se atiende en el registro de la propiedad, el registro de predios. Y es de alguna manera el jefe registral, es el que va a ver el caso. Si ninguna de las partes se opone después de ser notificado, entonces va a resolver el caso, pero solamente va a resolver con respecto a congelar la partida menos antigua, ¿no? Y si hay una oposición, ya hemos dicho, se va al Poder Judicial. Entonces, ese punto de partida de este análisis de duplicidad no lo debemos perder de vista, porque a partir de ahí va a ser todo el desarrollo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, teniendo este punto de vista. Entonces, ¿qué necesitamos para ver este tema de la duplicidad de partidas? Bueno, debemos tener pues la base gráfica registral, y es uno de los principios del registro. A ver. Se encuentra una duplicidad. El señor Juan tiene una partida en Huacho, digamos, de 50 hectáreas, con una partida de 1960, inmatriculada en 1960, con una escritura pública. Y después aparece otro señor, Pedro, con una partida de 1995, otorgada por digamos, por el Ministerio de Agricultura, digamos, correcto. Tiene dos partidas. Hay una partida del año 1950 y otra del 1990. Perfecto. Ahora, cualquiera de las partes pueden solicitar al registro el cierre por duplicidad para que se cierre una de las partidas, la del año 50 o del año 90. Muy bien. Digamos que una de las partes, el más antiguo, solicita el cierre a quién, al registro. Bien. Ok.
Él va a pedir que se cierre esta partida de 1990. El registro, al momento de recibir la solicitud, va a analizar si realmente existe superposición o tiene los medios necesarios para determinar la superposición. Por eso es importante la base gráfica. Si puede determinar gráficamente la superposición, va a iniciar el procedimiento. Y si no tiene forma de poder ver si están superpuestos o no, va a sacar una resolución que no va a iniciar el procedimiento porque no tiene datos técnicos que permitan definir la superposición. Entonces, el tema del procedimiento de superposición depende de la información gráfica que exista sobre dichos predios. Por ejemplo, la de 1950, van a ver dónde está ubicado, van al título archivado y solamente encuentran una escritura pública. Y los linderos dicen, por el norte, con Camino Real, por el sur, con Acequia, por el este, Camino Carrozable y por el oeste, la familia García. Y con respecto al otro predio, el otro predio dice Unidad Catastral 3042 y van a sacar el archivado y no tiene plano. Entonces, tenemos acá dos partidas que aparentemente están en duplicidad, pero técnicamente no se puede definir si están superpuestas o no. Entonces, en esos casos, el registro no abre o no inicia un procedimiento de cierre por duplicidad. Correcto. Lo declara que no es posible abrir este procedimiento debido a que faltan datos técnicos. Entonces, conclusión, no todas las superposiciones se genera en sí un proceso de duplicidad en vía administrativa. Por supuesto que les queda a ellos, cualquiera de los dos podría iniciar ya directamente, irse al Poder Judicial e iniciar un procedimiento de mejor derecho para que, en este caso, el juez decida. Pero esa es la situación que se presenta teniendo en cuenta si la base gráfica está actualizada o no está actualizada. Entonces, dos elementos principales para el tema de duplicidad. Ahora, el tema de pedir el cierre por duplicidad puede ser a pedido de parte o puede ser de oficio que lo haga el registrador. Uno de los registradores encuentra una duplicidad, automáticamente comunica al jefe registral y podrían iniciar un proceso de duplicidad. Entonces, cualquiera de las dos formas de inicio es a pedido de parte o de oficio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿tengo que detectar la superposición? Sí, tengo que utilizar mi base gráfica para determinar esta superposición. Si no hay superposición, yo no puedo iniciar un proceso de cierre por duplicidad. Tengo que tener los elementos técnicos que me permitan iniciarla. Esta superposición necesariamente son de predios inscritos. Por ejemplo, tengo un predio, por ejemplo, que compré mi abuelo con una escritura pública en 1940, se la pasó a mi padre y esto mi padre me pasó a mí. Yo ahora soy el titular con otra escritura pública actualmente el año 2015 que cita a la escritura de mi padre y cita a la escritura de mi abuelo. Soy propietario de un terreno de 50 hectáreas. Pero resulta que sobre ese terreno hay una comunidad campesina, también inscrita en el año 70, por supuesto menos antigua. Mi escritura es más antigua que la comunidad campesina. Lo que pasa es que la comunidad campesina está inscrita y este título, este documento no está inscrito. Pregunta, ¿existe superposición? ¿Existe procedimiento de cierre por duplicidad? No, no existe procedimiento de cierre. ¿Por qué? Porque la norma exige que los predios que se van a enfrentar, el más antiguo y el más moderno, se encuentren los dos inscritos en el registro de la propiedad. Tienen que estar inscritos los dos. Si no, no hay lo que se llama duplicidad de partidas registrales. Entonces, ¿qué procede en este caso del ejemplo? Tendría que yo, como tengo el título más antiguo, iniciar un proceso de mejor derecho contra la comunidad campesina, por ejemplo, ¿no? Pero no es un proceso, no es un procedimiento de cierre por duplicidad, porque mi predio o mi partida, mis documentos, no han generado una inscripción registral. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando analicemos. Y los sistemas, hay que ver que también hay diferentes sistemas registrales que se crearon en su momento. Ya hemos dicho el sistema del XR de la propiedad inmueble, el RPU, el famoso SAR, ¿no? Y el sistema especial de titulación de predios rústicos. Eran sistemas que de alguna manera creaban también el tema de superposiciones. Entonces hay que tener en cuenta estos traslados de información. Muy bien, entonces, la duplicidad es esa contradicción de dos partidas inscritas. Pueden ser dos o más, no se olviden, dos o más partidas. Ya depende del análisis que se haga. Ese es uno de los puntos de partida del tema de las duplicidades. Muy bien. Entonces,
El encargado de realizar este proceso o este procedimiento administrativo es la unidad registral. El jefe de la unidad registral es el que va a definir el tema del procedimiento de cierre por duplicidad. ¿A quién la va a cerrar? ¿A qué partida va a cerrar? Para lo cual se apoya en la oficina de catastro. Esta oficina de catastro que tiene la base gráfica registral, por supuesto, tiene que tener la información actualizada. Ya hemos dicho, si el catastro en el informe indica con respecto a la partida 001, con respecto a la partida 003, en la supuesta superposición debo indicar que de la información que existe en el registro, en el catastro, no se ha podido detectar información planimétrica que defina la superposición. Entonces, con esa información, el jefe de la unidad va a indicar no procede el procedimiento de cierre por duplicidad. Correcto. Pero acá viene un tema muy importante que ha rescatado el tema del sistema registral, en este caso de duplicidades. Hay dos evaluaciones que se hacen. La primera evaluación es una evaluación de técnica necesariamente por la oficina de catastro, para que el jefe de catastro o el técnico de catastro defina el tema de la superposición. Entonces, ¿qué va a utilizar? Toda su cartografía, su ArcGIS, su AutoCAD para definir. Si no lo puede detectar, le va a informar al registrador, en este caso al jefe de la unidad registral. Perfecto. ¿Qué va a hacer el jefe de la unidad? El jefe de la unidad va a tener que informar al registrador si el registrador, en este caso el encargado de esa partida, puede reconstruir el predio a través de la literalidad, ¿no? De los linderos que describe la partida registral. Y si es posible describirlo o detallar ese lindero, automáticamente ahí sí generaría un proceso, de alguna manera, de duplicidad de partidas registrales. Entonces, hay dos momentos. Un momento técnico de la oficina de catastro de decir que no puede hacerlo y un segundo momento que si el registrador puede reconstruir esa partida y definir cuáles son los linderos, estamos frente a un procedimiento de duplicidad de partidas registrales. Entonces son los dos momentos muy definitivos para poder verificar y generar el tema de un procedimiento de cierre por duplicidad. Muy bien. Entonces tenemos la resolución de superintendencia donde está de alguna manera definido los conceptos básicos sobre bases gráficas, inscripciones registrales, publicidad y el tema de alguna manera de esta resolución última, que es la resolución de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR, la 08-2022 SUNAR, que es el lineamiento para el procedimiento de cierre de partidas por duplicidad. Entonces se ha dado esta directiva que permite de alguna manera darle tratamiento especial a los procedimientos de cierre por duplicidad. Por supuesto que esta resolución, si hay oposición, ya hemos dicho, no soluciona el problema y lo reenvía al Poder Judicial. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si en un procedimiento de cierre por duplicidad, por ejemplo, entre la partida 001 y la 003, y la partida 003 es la más antigua? No, disculpe, la 001 es la más antigua. Y esta, de alguna manera, va a producir de que la 003 se cierre. Esta 003, la menos antigua, ¿qué va a generar? De que el propietario de esta 003, Juan Pérez, no pueda realizar qué. Si se cierra su partida, si registro, el jefe de la unidad registral cierra la partida, va a producir qué, que el propietario, Juan Pérez, no puede inscribir actos jurídicos registrales en esta partida. Si quiere vender, hipotecar, grabar, no, no lo va a poder hacer. Está cerrada totalmente. Que terceros no pueden anotar en la partida actos jurídicos, por ejemplo, una hipoteca, un gravamen o una sentencia judicial o una anotación preventiva. Y que para dejar sin efecto esta medida necesariamente va a tener que irse al Poder Judicial. Es decir, cerrar la partida no va a generar la nulidad de la misma, no va a generar la nulidad de la partida. Va a seguir superviviendo, pero congelada, no va a poder hacer nada. Para poder descongelarla o poder liberar esta partida, va a tener que iniciar Juan Pérez una acción judicial contra el propietario anterior, contra el propietario que se ha enfrentado en el tema de duplicidad, para generar un procedimiento de mejor derecho y al final el juez liberar la partida indicando que tiene el mejor derecho, cerrando definitivamente la partida 001. Entonces, la solución que da el registro es una solución temporal, un paliativo, no es una solución definitiva
y quiero que se entienda así, no es una solución definitiva al tema de duplicidad. Necesariamente, el único que va a declarar la nulidad de una de las partidas es el juez, a través de una sentencia judicial firme que declare y que le ordene al registro el cierre y cancelación de una de las partidas, ya sea la más antigua o la menos antigua. Ya depende de la decisión judicial que defina este derecho. Muy bien. Entonces, en esta resolución en el registro, en el reglamento de inscripciones, está el concepto de duplicidad, ¿no? Existe duplicidad de partidas cuando se ha abierto más de una partida registral. Es decir, el registro reconoce de que este tema de duplicidad es una patología, es una enfermedad que tiene el registro y que no se debería abrir más de una partida, pero lamentablemente no se tiene toda la información y se va a seguir produciendo este fenómeno de duplicidad, debido a que no se tiene pues una base integrada de decir esta área está inscrita, esta área no está inscrita. Entonces, se necesita de alguna manera un paliativo. Segundo, las duplicidades pueden ser totales o parciales. Total o parcial. Parcialmente superpuesto o totalmente superpuesto. Entonces, frente a estos dos esquemas, total o parcial, se pueden iniciar procedimientos de cierre por duplicidad parcial o total sobre partidas. Ahora, el jefe de la unidad registral es el que va a resolver como si fuera un juez el caso de duplicidad de dos partidas, pero solamente va a resolver en vía administrativa para, de alguna manera, suspender los efectos de una de las partidas. No la va a anular, hay que quedar claro. La vía administrativa no se utiliza para anular partidas, solamente para suspender sus efectos, para congelarla, para inactivar esa partida, es lo único, pero no para generar definitivamente una solución alternativa al problema de duplicidad. Muy bien, entonces, advertida la duplicidad, ya sea de oficio o a pedido de parte, ya hemos dicho, el registrador comunica al jefe de la unidad registral dentro de los 20 días que se ha producido, que se está generando un tema de duplicidad de partidas registrales, ¿no? Para que tome de alguna manera las acciones necesarias frente a este caso. Entonces, existen diferentes tipos de duplicidad, ¿no? Duplicidad de partidas idénticas, donde es el mismo titular, ¿no? Es la misma área, ¿no? La misma ubicación. Y se produce generalmente por una suerte de, digamos, de identidad de la forma de inscripción. Voy a poner un ejemplo para que entiendan esta figura. Muy bien. Miren, una persona, por ejemplo, en Ayacucho, en los años 1950, una señora, una persona, María Torres, es propietaria supuestamente de un predio urbano, ¿no? Predio urbano de 200 metros cuadrados. Tiene una escritura pública de un notario, notario Santa María. Muy bien, entonces no lo tiene inscrito su propiedad, entonces va a un notario y saca una copia de esta escritura. Con esa escritura se va al registro y después del trámite de calificación inscribe su propiedad. Con esa escritura inscribe la propiedad. Muy bien, y le otorgan una partida registral, una partida, ¿no? Donde está inscrito esa propiedad, digamos, lo hace en 1950. Perfecto. Lo inscribe y ya tiene su título de propiedad de su casa de 200 metros. Pero pasa el tiempo y resulta que esa casa, hay un incendio y se quema esa partida registral. Pensando la señora que ese era su título y que ya lo perdió, nuevamente va en el año 55, va al notario, pide otra copia de la escritura y lo manda al registro a inscribir. Y el registrador, como no tiene catastro, lo vuelve a inscribir la misma propiedad, con la misma numeración, con los mismos datos. Entonces pero le genera otro número de partidas. Entonces, ¿qué está pasando? Esta señora en realidad tiene dos partidas sobre el mismo predio. Y si vamos al archivado, es la misma escritura pública. Es la misma escritura pública. Entonces, ahí hay un tema de duplicidad de partidas idénticas, que tienen los mismos datos, el mismo nacimiento, el mismo origen. Entonces, eso es lo que representa esta clase de duplicidades que se da a nivel nacional. Hemos dicho también que hay situaciones donde un mismo título se inscribe dos veces, ¿no? A veces un título otorgado por una municipalidad se inscribe una vez, después lo vuelven a enviar al registro y se inscribe en una segunda partida. También hay situaciones. También hay situaciones donde a veces las jurisdicciones cambian. Por ejemplo, a veces se inscribe en Ayacucho,
la partida y resulta que está en Guanta, pero se escribe en registro de Ayacucho y después se genera otra partida en registro de Guanta. Entonces hay duplicidad por el tema de nacimiento de la partida en registros al momento de emigrar. También hay esa situación. Entonces, ese es el caso de la duplicidad de partidas idénticas. La duplicidad de partidas con inscripciones compatibles, que tengan compatibilidad. Por ejemplo, el tema de generalmente de una comunidad campesina. Hay una comunidad campesina, la comunidad campesina de Tarma, por ejemplo, ¿no? De Tarma, inscrita en 1950 con un título de propiedad, título ancestral, 2000 hectáreas. Perfecto, inscrito en registros públicos. Pasa el tiempo y resulta de que en los años 95 van a la comunidad y de oficio, en este caso el EXPED o Ministerio de Agricultura, realiza un tema de deslinde y titulación con la ley de comunidades. Fija la acta de colindancia y vuelve a inscribir esa propiedad con una inmatriculación. Entonces generan dos títulos, uno de 1950, por títulos ancestrales, y otro título a nombre de la misma comunidad de Tarma en 1995 con 3000 hectáreas. Entonces, esas dos partidas en realidad son compatibles porque tienen el mismo titular y hablan sobre la misma área. Entonces, tiene que haber una correlación de esas partidas por la compatibilidad que existe. Correcto. Entonces, como son compatibles, entonces necesariamente tiene que hacerse un acto de regularizar ese tracto sucesivo con respecto a la primera comunidad, que es la misma, con respecto a la segunda por el procedimiento de linde y titulación. Muy bien. Pero acá sí está el problema, en el problema de las partidas incompatibles, cuando es un área determinada, pero con distinto titular, inscritos en determinados o diferentes tiempos o espacios. Entonces, en estos casos de duplicidad de partidas incompatibles, justamente se abre este procedimiento para poder declarar que una de ellas tenga de alguna manera un derecho preferente sobre la otra y la otra al finalizar el procedimiento se va a cerrar administrativamente y no se va a permitir inscripciones de derechos reales sobre dicha partida. Ese es el efecto que tiene en el tema de partidas incompatibles. Ahora, hemos dicho si una de las partes presenta oposición, necesariamente esto se va a ir al Poder Judicial. El Poder Judicial se va a resolver este problema y definirá el juez quién tiene el mejor derecho, la partida más antigua o la partida menos antigua. Muy bien, entonces, el tema de la duplicidad de partidas necesariamente tiene que ser publicitado. Hay dos momentos en el tema de duplicidad. Detectar una duplicidad de partidas, ¿no? Se abre una partida, el registrador detecta una duplicidad en la partida 001 con la respectiva partida 003, incompatibles. Juan Pedro y Pedro Jiménez son dos propietarios que se están enfrentando. Entonces, el primer acto de este jefe de la unidad registral va a ser emitir una resolución. Esta primera resolución es una resolución de inicio del proceso de cierre por duplicidad, de inicio. Con respecto al proceso, inicia el proceso de alguna manera de cierre, para que se dé el plazo para poder investigar, realizar su estudio. Entonces, esta primera resolución que emite el jefe de la unidad registral es una resolución de inicio del procedimiento de cierre por duplicidad. No es la definitiva, sino es el inicio. Esta resolución se publica en el Diario Oficial del Peruano, uno de mayor circulación, en la página web, para que cualquiera de las partes del 001 al 003 pueda presentar, si lo desea, su oposición. Si el propietario de la partida 003 presenta su oposición, inmediatamente el jefe de la unidad registral va a sacar a emitir una resolución de conclusión del procedimiento, va a concluirla, no va a cerrar ninguna partida, solamente va a concluir el procedimiento. Y en esta resolución va a indicar que tienen el derecho expedito para que puedan recurrir a la vía judicial. Es decir, si hay oposición, la resolución que se emite es una resolución de conclusión del procedimiento del cierre, reenviando el tema al Poder Judicial. Si no hay oposición de las partes, ahí sí resuelve el cierre por duplicidad el jefe de la unidad de saneamiento, el jefe de la unidad catastral. Entonces, si no hay oposición, necesariamente va a cerrar una de las partidas, pues supuestamente la partida menos antigua es la que se va
a cerrar como producto de este análisis que está realizando. Muy bien, entonces, el aviso en el diario oficial del peruano debe contener el número de la resolución, ¿no? El número de la resolución, describir pues las partidas, ¿no? La partida que se va a quedar abierta y aquella que se va a cerrar, ¿no? Los datos de identificación de las partidas involucradas y la identificación de indicar de que son 60 días para que se presente su oposición. Ahora, ojo, la oposición no necesariamente podría ser presentada por alguna de las partes. Puede surgir un tercero que también sea propietario y que presente documentos indicando que es un tercer propietario o un cuarto propietario. También podría darse estos casos y tendría que valorarse la participación de ellos. Pero ya al generar su oposición este tercero o cuarto, automáticamente van a emitirse una resolución necesariamente de cierre del procedimiento, ¿no? Para que se reenvíe todo al Poder Judicial, necesariamente. Entonces, esta resolución de conclusión reenvía el expediente, reenvía el caso al Poder Judicial. Necesariamente cualquiera de las partes podría recurrir a un procedimiento de mejor derecho. Muy bien, entonces, transcurrió estos 60 días y si no hay oposición, ya hemos dicho, se emite la resolución de cierre. ¿Quién va a cerrarse? La partida menos antigua se va a cerrar. Si hay dos, ¿no? La menos antigua se va a cerrar y va a supervivir o va a quedar vigente el tema de la partida más antigua, ¿no? Debido a que, de alguna manera, esta partida para el registro, tiene el mejor derecho, se ha inscrito primero y cumple con todos los requisitos, mientras la otra se va a cerrar, pero quede su derecho de esta persona o de este titular que se ha cerrado su partida de poder recurrir, si lo desea, al Poder Judicial. Si no lo hace, va a quedar esa partida suspendida, no va a tener efectos de inscripción. ¿Se podría liberar en algún momento? Sí, si inicia un proceso de remitigación, mejor derecho, un proceso judicial que libere esa partida de esta suspensión, de esta inactivación. Entonces, pero necesariamente tendrá que recurrirse al Poder Judicial para poder suspender estos efectos de inactivación, de suspensión, para que pueda reactivarse necesariamente. Muy bien, entonces, esta es el tema de la aparición de partidas registrales que pueden de alguna manera motivar un procedimiento de cierre por duplicidad, ¿no? Procedimientos que podrían de alguna manera conllevar un análisis siempre de los derechos de propiedad contenidas en las partidas, que estas partidas tienen que necesariamente recoger una ubicación espacial para poder generar un procedimiento de cierre por duplicidad. Si no se puede determinar esta superposición o esta duplicidad, necesariamente no se va a abrir este procedimiento. El jefe de la unidad registral no va a abrir, va a inhibirse, va a sacar una resolución de no apertura, de no inicio del procedimiento, porque no se tienen los elementos técnicos de poder definir el tema de la superposición. Muy bien. Finalidad y efectos de la anotación de duplicidad y de cierre. Es decir, cuando se emite la resolución de inicio del procedimiento, se va a tener que anotar en la partida, en esas dos partidas, en la 001 y en la 003, para que las personas tomen conocimiento que se inició ese procedimiento. A partir de ahí podrían presentar su oposición. Si presentan su oposición, la segunda resolución, que es la resolución de conclusión, también se va a anotar en cada una de las partidas, ¿no? Son dos momentos que se anotan en cada una de las partidas, indicando el inicio del procedimiento y también la conclusión del procedimiento de que no se ha llegado a ninguna solución debido a que ha habido una oposición en el procedimiento administrativo. Muy bien. Entonces, toda esta información del procedimiento de cierre, las resoluciones emitidas, va a ser comunicada al área informática para que se pueda publicitar esta información y todas las personas tomen conocimiento. Por ejemplo, el tema de partidas duplicadas va a generar como consecuencia de que si yo quisiera comprar un predio, un terreno, una casa, una vivienda y está en duplicidad, yo no podría comprarla porque me sometería a que si le compro a podría ser que a futuro pierda la titularidad porque ganaría B. Y si le compro a B, podría también perder mi propiedad si gana A. Entonces estaría supeditado a un tema de quién es el que va a ganar el mejor derecho, quién es el que va a supervivir con su partida. Entonces, justamente se da la publicidad para que las personas tomen conocimiento de que frente a una duplicidad es muy complicado determinar quién va a tener ese mejor derecho y saber a quién le voy a comprar.
porque no podría comprar aquel que va a perder, aquel que va, de alguna manera se le va a cerrar la partida, porque perdería yo el derecho. Entonces, esta situación ha generado este tema de publicitar esta información, hacerla pública a través de el área informática, inscribiendo en las partidas, en cada una de ellas, el tema de los procedimientos de cierre que se hagan. Entonces, se anota en las partidas respectivas la resolución de la unidad registral, del jefe de la unidad registral, y la unidad registral se abstienen de que se inicien procedimientos de cierre frente a tres factores importantes. A veces hay casos donde el propio reglamento ha establecido de que frente a situaciones de reversión por parte del Estado, ¿no? Haya iniciado proceso de reversión sobre ciertas partidas que se van a cerrar, automáticamente ya se inhiba, el registrador no inicia estos procedimientos de cierre por duplicidad. Igual en el tema de independizaciones vía regularización. ¿Se acuerdan el tema de compatibilidad? De que si una partida sale de otra ya no hay duplicidad. En consecuencia, lo único que hay que hacer es regularizar el tema de tracto. Y el tema, en los casos de procedimientos de cierre, la unidad registral procederá al tema de levantamiento en los demás casos. Si hay casos donde no amerita el tema de cierre, levantará el tema de la suspensión y continuará el tema de su vida registral con respecto a los actos de disposición. Muy bien. Entonces, las superposiciones finalmente pueden ser de carácter total o parcial, ¿no? Y estas de alguna manera pueden generar desmembraciones siempre y cuando se realice el tema de la compatibilidad, de que una partida nazca de otra o surja de otra. Por eso es importante de que frente a una duplicidad se haga el estudio de las partidas para ver si una partida sale de otra o es una independización de otra partida de mayor extensión. Y esto de alguna manera podría, en teoría, solucionar el tema de la duplicidad de partidas. Entonces, van a ver múltiples casos o casuísticas que se presenten. Lo recomendable siempre en un tema de duplicidad de partida es analizar el origen de cada una de las partidas. Si esta duplicidad se puede corregir, automáticamente ya no va a generar un tema de duplicidad. Va a generar justamente una definición de quién tiene el mejor derecho a través de este estudio, de este análisis de propiedad, para saber el antecedente y sobre todo el origen. Ahora bien, ¿cómo se indica, y finalmente para concluir esta exposición, debo tener en cuenta, si tengo una partida de 1960 y tengo otra partida de 1990, la menos antigua es de 1990, correcto? Hasta ahí estamos bien. Es la fecha que deben tomar es cuando se inmatriculó el predio. Si esta partida se inmatriculó en 1960, es la más antigua. Si esta se inmatriculó en 1990, es la menos antigua. Pero ¿qué pasa si esta partida del 90, al momento de leer el título, la partida dice independizado del tomo 5, fojas 10 del registro de propiedad? Y cuando leemos ese registro, data del año 1920. Quiere decir que esta partida 003 es más antigua que la partida de 1950 porque su antecedente, digamos, el padre, el origen de esta partida es mucho más antiguo. Entonces, en el tema de duplicidad se toma como punto de partida para la antigüedad el origen. ¿Cuándo se inmatriculó la partida matriz? ¿De dónde sale? Entonces, eso podría conllevar que la partida menos antigua a la fecha podría tener un antecedente anterior y convertirse en la partida más antigua. Entonces, ese detalle tiene que tomarse en cuenta en el momento de realizar los análisis de propiedad para definir si estamos frente a un tema de superposición o un tema de duplicidad de partidas registrales. Muy bien. Ok, ahora sí, dejamos el espacio para el tema de las preguntas. Levantaron la mano. Jessica, Jessica levantó la mano. Active su micrófono para la pregunta. Hola, ¿cómo está? Buenas Sí, noches. buenas noches, Jessica. Gracias, profesor, gracias al Colegio de Abogados de Callao. Hacerle una consulta muy puntual en el aspecto de que si es que hubiera duplicidad de partida y uno de los propietarios manifestara de que como hay duplicidad, que por favor se vea el tema y dice
se congelara la otra partida, ¿no? Como comentó usted, ¿no? Claro. Entonces, si hay oposición, eh, ¿quién es el que denuncia? O sea, ¿es de oficio que el registrador lo mantiene ahí refrigerado el tema, lo mantiene en stand-by, esa partida, o ambas partes, una de las partes ya tiene que ir a la vía judicial por su propia voluntad? Perfecto, Jessica. Tu pregunta me sirve para aclarar este tema. Es un poco confuso, pero lo voy a tratar lo más didáctico posible. Muy bien. Tengo dos partidas, ¿ya? Que de alguna manera, una de las partidas es la 001 de 1950. Seguimos con el ejemplo de 1950 de Juan Pérez, y la 0003 del señor Pedro García, ¿ya? Muy bien. Esta partida de Pedro García es de 1990, ¿ya? El caso es el siguiente: el señor Pedro García solicita de alguna manera la independización de su predio, partirlo en dos. Tiene un predio rústico de 10 hectáreas y quiere partirlo. En ese momento que va esta subdivisión, este predio que va de alguna manera a independizarse en dos áreas, el área de catastro de registros públicos, digamos de Huacho, define de que aparte de esta partida existe otra más antigua de 1950, que es la 001. En ese momento, el técnico de catastro detecta la superposición. Detecta, no se sabía. Este señor Pedro no sabía que existía superposición. Solamente cuando va a subdividir se entera de que el informe catastral le dice que hay superposición. Entonces, en este caso, el jefe de catastro informa al registrador, informa al jefe de la unidad registral, que hay una superposición entre la 003 con la 001, que es una partida de 1950. Hace el análisis, registro, el catastro, y dice que sí hay superposición. Muy bien. En ese momento, el jefe de la unidad registral abre el procedimiento, ¿no? Inicia el análisis, como está detectado la partida, tiene el informe catastral, saca esta primera resolución de inicio del procedimiento. Dice: resolución, en base a las consideraciones del informe técnico de catastro, se resuelve iniciar el procedimiento de cierre de partidas de la partida 001 con la 003. Punto. Por un plazo de 60 días para que las partes presenten sus argumentos. Ya. Ese inicio todavía no se congelan las partidas. Es decir, el señor Juan Pérez, en este momento de emitir esa resolución, ¿puede vender? Sí. ¿Puede hipotecar? Sí. El otro señor Pedro, ¿puede vender e hipotecar? Sí. Puede hacer todo lo que quiera. No hay ningún problema. Puede hacer todos los actos registrales que desee. Muy bien. Seguimos. Ahora, si una de las partes, después de notificado por el procedimiento de cierre, se opone, presenta su oposición: yo me opongo al procedimiento de cierre debido a que mi partida es más antigua, que yo compré la propietario privado, etcétera, automáticamente el jefe de la unidad de saneamiento registral va a sacar una segunda resolución indicando que se concluye el procedimiento. Ahora, al momento de sacar esta segunda resolución, no indica que se cierre ni la 001 ni la 003, sino que se terminó el procedimiento. Quiere decir que después de emitir la resolución, esta segunda resolución, 001 puede vender, hipotecar, grabar, hacer todos los actos registrales. Igual, la 003 también tendrá que vender, hipotecar. Cada uno va a seguir su vida registral, va a seguir vendiendo, hipotecando, haciendo gravámenes, lo que quiera. Pero si en un momento el señor Pedro quiere de alguna manera solucionar este tema para que este señor Juan Pérez ya no sea también propietario de esa área, en ese caso él podrá iniciar su acción judicial pidiendo la nulidad de la 001. O a su vez, el señor Juan Pérez podrá iniciar un proceso de mejor derecho contra Pedro. Es decir, cualquiera de los dos puede iniciar el proceso judicial, pero las dos partidas siguen vivas, siguen abiertas, no están congeladas, no están cerradas, porque la única forma de cerrar una partida o congelarla es cuando no exista oposición. Si no existe oposición, se va a cerrar, se va a congelar la partida menos antigua. Correcto. No sé si está más claro, Jessica, este tema. Correcto. Muy bien. Ok. Porfirio, su pregunta. Porfirio.
Aló, doctor, buenas Sí, noches. buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Eh, Doctor, una consulta al respecto. Tengo en cuanto al duplicado de partidas, en un Ujú. centro poblado de una institución educativa, en una comunidad, no está registrado en registros públicos, en lo cual la institución educativa ya está registrado. Entonces, lo primero tenía que ser registrado, no en cuanto registros públicos, la comunidad. Entonces, ahora en lo cual, en cuanto al plano catastral, no está como, no está bien en qué se llama en georreferencial, ¿no? No existe, no está, o sea, que lo han hecho antiguamente. Entonces, esa parte, ¿cómo se podía hacer el proceso con una institución, con un centro poblado, doctor? Ya. A ver, tú me dices de que hay una comunidad campesina inscrita y hay un colegio que también se ha inscrito. Están en duplicidad, ¿correcto? La ¿Es comunidad está así? bien, ¿no? Solo centro poblado, sí, digo, la institución educativa. No, por eso, solamente está inscrita la institución educativa, la comunidad campesina no está inscrita, ¿correcto? Sí. Sí, ya, muy bien. En ese caso no hay duplicidad, correcto. Aún la comunidad tenga un título ancestral, la comunidad campesina. Entonces estamos frente a una Ujú. inscripción. Lo que pasa es que este predio del colegio, del Ministerio de Educación, no está georreferenciado, estaba, digamos, es una inscripción antigua, ¿no? Digamos del año 90. Perfecto, no está Entonces, lo que tienes que hacer es, en este caso, el Ministerio de Educación, la UGEL, tendrá que hacer un procedimiento de rectificación conforme a la 29151. Es una norma especial que permite que las entidades del Estado realicen saneamiento físico legal de sus terrenos, en este caso para actualizarlo. Entonces, la rectificación va a traer como consecuencia hacer un nuevo levantamiento del colegio con coordenadas con WGS 84 y definir la ubicación, las colindancias, el tema de la georreferenciación, los puntos de alguna manera de control y aparte modificar el área si es necesario, ¿no? Entonces, este nuevo levantamiento va a producir una rectificación en este predio del colegio para actualizarlo al nuevo sistema. Entonces, eso se hace con esta norma, el Decreto Supremo 008-2021, vivienda, es el reglamento de la 29151, que te permite hacer este procedimiento especial de rectificación. ¿Correcto? Bien, doctor, sí, porque ahorita, ¿qué se llama? En cuanto a la comunidad, hay dos terrenos, ¿no? Hay terreno Ministerio de Defensa, dice otro Ministerio de Agricultura. Entonces, ese caso, por esa razón se ha retrasado en cuanto para registrar en registros públicos. O sea, ahorita nos están pidiendo para hacer registrar en registros públicos el centro poblado, lo primero tiene que estar registrado la comunidad, ¿no? Recién nos pueden dar adjudicación, todo eso, doctor. ¿Cómo se haría el procedimiento, Ya, doctor, en mira, este muy caso? bien. A ver, si es un centro poblado donde está un terreno o está dentro de un territorio comunal no inscrito, lo que tiene que hacerse es el centro poblado, el grupo que pertenece al centro poblado, digamos 50 viviendas del centro poblado, tiene que solicitar, en este caso, a la municipalidad distrital, a la provincial o a COFOPRI, el saneamiento físico legal. Ya estas entidades se encargarán de realizar el tema de la inscripción del derecho del centro poblado para que puedan titular cada uno de los predios, cada una de las viviendas. Entonces, por ahí empieza el tema de la formalización, Porfirio. Es decir, tiene que solicitarse al ente formalizador para que pueda formalizar esta área, independientemente que sea un terreno comunal, ¿no? Para poder de alguna manera ejercer un derecho de propiedad sobre esos terrenos. ¿Correcto? Muy Gracias, bien. muchas gracias, Ok. doctor. Javier Pérez, por favor. Javier. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Sí. Doctor, buenas noches. Un par de consultas. Mire, en el caso de duplicidad de partidas, tengo un caso donde efectivamente la segunda resolución se pronuncia que quedan abiertas las dos partidas. Sin embargo, la consulta es cuánto dura más o menos en promedio este tipo de procedimientos judiciales donde se Eh, define, se puede decir, y en el caso de que el juez sentencie que de una de ellas, por ejemplo, se cierre, ¿cómo queda se puede decir, el de la partida perdedora? ya, a ver, muy bien. Buena pregunta.
Mira, los plazos son diversos. Hay procesos judiciales de mejor derecho que se han resuelto un promedio de 6 a 8 años. Hay otros que han durado mucho más, ¿no? 12 años. Depende el tema de la carga del Poder Judicial, ¿no? Y depende justamente del abogado que esté, digamos, pendiente del procedimiento, ¿no? Tú sabes que ahí también cumple una función el abogado, estar pendiente de todas las etapas del procedimiento judicial. Ahora bien, si sale la sentencia y ya es confirmada por la superior y casación y ya es la definitiva, automáticamente va a ordenar el cierre de una de las partidas. Puede ser la más antigua o la más reciente, ya depende del juez, ¿no? Cómo lo ha resuelto. Pero lo que va a pasar es que la partida que se cierre automáticamente es definitivo, ya no va a tener ninguna acción de carácter administrativo o judicial para poder revivir esa partida porque prácticamente el Poder Judicial ha resuelto ese caso y los partes judiciales que se envíe al registro van a anular esa partida, ya sea la menos antigua o la más antigua, depende de la decisión judicial. Es decir, la decisión ante el juez o judicial es la que da definitivamente solución al tema de duplicidad. Al final solamente va a quedar una sola partida, la que superviva, la que gane o la que de alguna manera se pronuncie el juez por la validez o la veracidad de una de las partidas. Esa es la que va a ganar y la otra automáticamente se va a cerrar, para lo cual el juez deberá enviar los partes al registro para cancelar esa partida que ha perdido, en este caso, el derecho por parte del titular, ¿no? Correcto. Doctor, Sí, dime, Javier. en ese caso, yo he escuchado, por ejemplo, que el que asume los gastos es el que se puede decir inicia el procedimiento judicial o el gasto es compartido. No, depende, si pones costas y costos, depende cómo Por eso te digo, eso ya es el argumento que haga el abogado, ¿no? Depende cómo lo plantee el abogado. Si pide costas y costos del procedimiento al final o el juez resuelve que no es necesario porque hay un derecho que de alguna manera el registro fue aceptado y que de alguna manera se desconozca tu derecho, ya es un tema de argumentación. Depende de cómo se plantee la demanda. Ya, doctor, una última consultita, por favor. Dime. Mire, el día de ayer usted mencionó un tema de procedimiento de titulación colectiva urbana. Ujú, Es un caso, por ejemplo, donde al momento de hacer una correlación y rectificación de áreas, si bien es cierto que el procedimiento indica de que se identifica al titular de la partida registral y se notifica mencionándole que va a haber una correlación y rectificación, en este caso para disminución del área, nunca se presentó una oposición de por medio, ujú. entonces se prosiguió con el procedimiento. Total que después de varios meses ha aparecido, se puede decir, a reclamar su área que se le ha rectificado y correlacionado, ¿no? Ya ahorita con la nueva área, esa área que se ha adjudicado ya a su vecino, el vecino no lo quiere devolver en otras palabras. En ese caso, ¿cómo se actuaría para poder, se puede decir, recuperar, corregir el error? ¿Cómo sería el procedimiento? Justamente se hace este proceso de saneamiento masivo para poder determinar el área real. Lo que va a mandar es lo que físicamente se ha levantado en campo. Si ya se rectificó, digamos, una partida que tiene 300 metros en la partida registral y en campo encuentro que solamente tiene 250, va a quedar con 250, porque justamente se ha hecho este procedimiento de saneamiento. Ahora, si uno quiere cuestionar eso, tendrá que ir de alguna manera a la vía judicial y cuestionar el procedimiento indicando que no tenía 250 sino 300. Ya el juez definirá si le da ese derecho y amplían ese margen a 200, a 300 metros, sino 250, y se corrige el asiento registral. Pero tiene que haber una decisión judicial al respecto. Y la vía administrativa no se puede No, corregir porque mediante una No, resolución. no, porque ya se concluyó. La vía administrativa fue para que la persona, si no está de acuerdo, se oponga. Cuando se publicó el padrón, el plano y el padrón, ahí aparece la nueva medida y tiene 5 días para oponerse. Si no se opone, automáticamente inscriben o dan por cierto todas estas inscripciones. Se hace la publicación y ahí se define justamente el derecho en la parte administrativa. Ya tendrá que recurrir la persona al Poder Judicial para que reconozcan ese derecho que se ha pretendido de alguna manera defender. Sí, doctor, ¿Correcto? gracias. Muy bien, ok. Johnny Guerrero, ¿Cómo está? Muy buenas noches. buenas noches, sí.
Mi consulta es la siguiente. Una comunidad campesina en 2 años distintos le adjudica, ¿no? En el año 1996 a una persona, en el año 1999 a otra persona. Entonces, la primera partida, es decir, la más antigua, la de 1996, luego se le vende a una persona, ¿no? Tres años después. Y la segunda partida, la menos antigua, es vendida y esta persona hace un crédito y lo deja, ¿no? Como garantía este terreno. Ujú. Entonces, culmina como no pagó esta persona en un proceso judicial y es embargado y rematado judicialmente y es comprado o es adjudicado mediante una resolución judicial en el año 2011 que se efectúa el remate judicial en la partida menos antigua, ¿no? La que se inició en 1999. Y ya se ha planteado el mejor derecho de propiedad, la demanda por parte del propietario que ni siquiera conoce el terreno porque he leído la demanda judicial y dice que el juez, ¿no? Se haga una pericia por la georreferencial, ¿no? Por la ubicación en las coordenadas de este terreno. Está a 1 kilómetro, ¿no? Hay 1 kilómetro de diferencia. Entonces, acá en este caso, posibilidad de prevalecer la partida menos antigua debido a que se compró pues mediante un remate judicial que fue publicitado por el periódico a nivel nacional y se podría considerar el comprador también de buena fe, como el tercer comprador de buena fe. Mm, sí, por eso te digo, eso va a depender mucho de los argumentos que se presenten en la demanda de mejor derecho. ¿Me entiendes? Tú tienes un argumento sólido que es un remate y supuestamente se remata un predio que no tiene ningún problema. Y ese es el gran inconveniente de los temas de los remates, ¿ya? Mira, eh, tú sabes de que, voy a hablar en genérico, ¿ah? A ver, ¿qué está pasando con los remates? En los remates que está haciendo SUNAT y varias entidades del Estado, hasta la SBNer hace lo que es subastas y remates públicos, están poniendo ahí que a veces el bien se entrega en las condiciones que se encuentran y a veces ponen condiciones especiales de que el predio se encuentra judicializado, que el predio se encuentra superpuesto con otra partida. Si ha habido esas consideraciones, se supone que todo el mundo tiene conocimiento de las inscripciones. Esa inscripción más antigua se supone que uno ya sabía que existía y automáticamente pues han tenido que ser, en este caso, comunicada en el momento de remate, tener que haberse comunicado con la otra parte. Entonces, es un En tema este de... caso, claro, Sí. cuando el Poder Judicial hace el tracto sucesivo, solamente Ujú. por esta partida llegan a la comunidad campesina, porque hubo el comprador, el otro comprador y la comunidad que le adjudicó, pero no, el Poder Judicial tampoco tenía conocimiento de que existía otra partida. Ya Mm. el señor cuando solicita un informe catastral, se pronuncia el jefe de la unidad catastral de registros públicos diciendo de que hay una superposición total y que hay dos partidas. Claro, Johnny, pero como te digo, hay un principio Ay. básico registral que dice todo el mundo tiene conocimiento de de las inscripciones. Es un principio, independientemente que el catastro te dé o no te dé información. Entonces, Ay. partiendo de ese principio, esa partida también es válida. Por eso, depende de los argumentos que plantees en el tema del procedimiento de mejor derecho. Ya, como te digo, ya depende de los argumentos que haga el abogado de poder rebatir ese argumento que te estoy diciendo para Mm. poder verlo. Pero como te digo, esto es ya un tema ya judicial, donde no interviene el tema de registros públicos para definir el tema de mejor derecho con respecto a una duplicidad. Este es un tema netamente judicial, ¿no? Netamente, digamos, de procedimientos.
Y en el Entonces, caso del propietario más antiguo, lo que he revisado los documentos es que la persona que le vende a él no existe un documento de la municipalidad de la constancia no adeudos, lo cual me parece bastante raro, ¿no? Porque cuando uno va a transferir una propiedad, siempre estos documentos se piden, ¿no? En registros públicos. pero ¿quién le vende? ¿No dices que la venta a él lo ha hecho la comunidad también? No, le expliqué en un principio que la comunidad campesina, primero en el año 1996, le adjudica a una persona y esta persona luego le vende a un señor. Por eso, independientemente de la segunda venta, la primera venta es la válida. La que se analiza es la primera venta, no la segunda, Ah, cuando se ya, hace un procedimiento mejor derecho. ah, ya. ¿Correcto? Entonces, Muy bien. en esa partida, cuando le han vendido a este señor que está ahora demandándome, Ujú. no veo que haya una constancia no deudos de la anterior persona hacia él. Por eso, tendrías que hacer un proceso de nulidad sobre esa venta. Es otro proceso judicial. Claro, Estamos hablando acá de un proceso de mejor derecho, de dos sino que partidas. la nulidad tiene un plazo legal de 10 años también. Claro, yo Sí. he tomado conocimiento recién en el año 2010 y en el 2015 cuando me notifican y yo me opuse al cierre del Ujú. procedimiento. Ujú. Claro, por eso. Ahora, otra consulta, yo podría también hacer la prescripción de este bien porque yo estoy pagando mis impuestos, este señor ni Sí, siquiera los paga, yo conozco mi claro. terreno. Mm, Sería una mejor opción, Johnny, la prescripción, debido a que tienes posesión, tienes el título cierto, sería de 5 años nomás tu prescripción y podrías ir contra ese propietario también, independientemente que tengas tu partida. Podrías ir en prescripción adquisitiva, no hay ningún problema. Es una de las soluciones también, pero ya no ir a un proceso de mejor derecho, sino a un proceso de prescripción. claro, sino que el señor ya me inició la demanda, me Por lo ha eso, notificado la entonces semana ya no vas a pasada. poder iniciar la prescripción. Ese es el problema. Se debió iniciar Ah, antes de. Así es. Ok, ah, listo. Perfecto, ok, Johnny. gracias. Por favor, Pamela, su pregunta. Pamela. Buenas noches, doctor Mandamiento. Sí, ¿cómo estás? Qué buenas noches. ¿Cómo está doctor? Una consulta, doctor, en cuanto a las definiciones de la duplicidad de las partidas eh, que tienen similitud y cuáles Compatible. serían compatibles Ujú. con aquella que es que hay una duplicidad, pero eh, que estos predios tienen el mismo, idénticas, me parece que dijo usted, Ujú. ¿no? Idénticas. Sí. ¿Qué diferencia habría entre ambas? En la partida idéntica, son las mismas, el mismo titular, la misma área, el mismo predio. Lo que pasa es que han se inscrito en dos momentos diferentes. Han utilizado el Ya, mismo instrumento, el mismo documento para inscribirse dos veces por un error en el registro, pero es la misma partida. En esos ya. casos, en esos casos de idénticas, supervive la partida más antigua y todos los asientos que se han generado en la segunda pasan Se trasladan. se trasladan a la primera partida, porque es la Ah, misma, ya, el mismo claro, titular, el mismo claro. predio. No hay ningún problema. Ya. Y en la otra, doctor, en las compatibles, Las compatibles es cuando, por ejemplo, yo inmatriculo un área, digamos de un privado, ¿no? Yo inmatriculo un área, digamos, de 10 hectáreas, correcto, con un título. Y después ya. utilizo ese mismo título, ¿no? Pero ya no inmatriculo 10, sino inmatriculo 8 hectáreas, debido a que hago una renuncia, pero están con respecto al mismo predio, ¿no? Están con Ah, respecto al mismo ya, ya, predio, ya. O sea, ¿no? ahí sería por la diferencia de áreas, Sí, puede ser por ¿no? la diferencia de área o puede Ya, ser que el título, el momento de que se inscribe, que no tiene a veces definición de áreas del polígono, se generen dos partidas pero que en realidad los linderos pueden variar, pero ser el mismo predio. Hay casos donde decía, por ejemplo, por el norte con Camino Real, por el este claro, con claro. Camino Carrozable. Y en la Mm, otra partida también decía Camino Real, pero no decía Camino Carrozable, sino carretera, pero en realidad era el ya, mismo predio, solamente que las colindancias varían, en María. consecuencia son compatibles. Ya, pero es el mismo propietario, ¿verdad? Sí, claro, es el mismo titular, Es el mismo es el mismo titular. titular. Ahora, el tema de compatibilidad también se ha visto en el tema de que un predio sale de otro. Por ejemplo, compatible. Por ejemplo, Ya. tengo una partida del Ministerio de Agricultura.
de 1.000 hectáreas. Y después viene el SPET y me matricula un predio dentro de ese. Entonces, ¿sigue siendo de agricultura? Sí, pero ¿qué pasó? Debió hacer una independización, no lo hizo. Entonces, esta partida matriz es compatible con mi partida formalizada porque el mismo ente me está dando el título. Entonces, es compatible. Claro, claro. O sea, claro, porque salió de una matriz el predio, Exacto, ¿no? salió un matriz y Claro. se olvidaron de anotar la independización. Ujú. Entonces, es compatible. Ahí también hay duplicidad, pero Claro, hay compatible. duplicidad, pero no hay un conflicto, debido a que puedo Ah, subsanarlo a través de un asiento de corrección. ah, Pero cuando perfecto. no hay ese enlace, esa corrección, esas soluciones que te estoy mencionando, ahí estamos frente al tema incompatible. Lo más incompatible que hay es que sean diferentes propietarios. Eso es lo Ya, más incompatible que hay. Diferentes doctor, titulares. ¿y este asiento de corrección, eso lo hace el mismo registrador a solicitud o lo hace o sea, de parte, ¿no? Del interesado o es No, el ya un interesado tiene propio? todo es bajo rogatorio, tiene que hacerlo, tiene que pedirlo el administrado para que corrija, pero tienes que indicarle dónde está el error o dónde está la compatibilidad. Ah, perfecto. Ya. Muy Ok, amable, doctor, gracias. perfecto. Efraín, Efraín, Efraín. Aló, aló. Sí, ¿Me escucha, buenas noches. doctor? Sí, Efraín, te Ya, ya. escucho. Ya, a ver, el tema es el siguiente, es un asentamiento humano con un promedio de 500 lotes. ¿Correcto? Eh, una empresa, bueno, este asentamiento humano se tituló en los 80 por adjudicación y el ente formalizador de esa época no era COFOPRI, era el anterior, ¿no? La municipalidad. UETR, etcétera. Ujú. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Hace 3 años surge una empresa que dijo ser dueña inició el proceso en registros públicos, el proceso ya culminó, registros públicos ya, por resoluciones de inicio y pues, dio una primera resolución, ha dado una segunda resolución después de 2 años promedio y ha culminado el proceso. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Decía usted, y eso es cierto, esto es seguro que se vaya al Poder Judicial. Entonces existe el problema y el peligro de perder la propiedad en un Así es. proceso de mejor derecho. Ujú. Yo digo, la pregunta era esto, ya hace un rato lo mencionó. Yo pensaba en lo siguiente, ya el asentamiento humano tiene el título, pero no sería factible agregarle, no sé bajo qué proceso, porque tiene todas las características para, por prescripción, haberlo hecho, no se hizo bajo ese proceso, fue por adjudicación. Para no perder la propiedad, yo digo, se puede agregar, modificar, hay algún procedimiento que, que aparte de Sí, ser adjudicado, sea por prescripción para, bueno, para por lo sí. menos tener mayor probabilidad de ganar esto. No, sí lo van a ganar, ese Efraín. La cosa es de que se pongan de acuerdo este asentamiento y presenten su solicitud de una vez antes que le inicien el proceso judicial de mejor derecho, pedir su Por eso, prescripción ante la por municipalidad, prescripción sería, por por prescripción prescripción. de todo el pueblo, digamos 250.000 metros cuadrados de todo el pueblo, pedir la prescripción de todo Eh, ya, ante pero el ente formalizador. ya, así esté ya titulado. Es que lo que pasa es de que no sé si hice esta clase con ustedes, pero el ente formalizador municipal, distrital, provincial o COFOPRI tiene doble función. Uno, para los pueblos nuevos y también para los pueblos antiguos que tengan problemas. Este es el caso. Y ahí tiene que iniciar un proceso. Si se equivocó la primera municipalidad o la primera ente que formalizó, ahora se tiene que corregir con el nuevo ente. Entonces tiene que hacer una prescripción masiva de todo el territorio, de todo el predio, contra el propietario, contra el otro propietario registral. Ya, ¿Sí? En la vía adelantarse en ese administrativa. proceso. Ujú, Mm, sí. Ya, ya, bueno, ya las características todo en COFOPRI, ¿no es cierto? En la municipalidad distrital, provincial o COFOPRI, cualquiera de las tres.
Ya, claro, claro, bajo las leyes que están Sí, vigentes. la Ya, nueva vigente, así es. Correcto. ya, Perfecto. doctor, muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. Bueno, Bueno, señores, hasta acá hemos terminado la ronda de preguntas. El día de mañana no se olviden, tenemos ya una cita a 7 de la noche para resolver todas las preguntas que faltan pendientes. No se preocupen. El día de mañana resolvemos todas las preguntas y toda la El, casuística. el día Bueno, por mi viernes, parte, muchas doctor gracias. Miguel, el día viernes. Ah, disculpe, el día viernes, disculpen, el día viernes a las Sí. 7. Muchas Bueno, gracias. Muy agradecido a todos. Hasta luego. bueno.